ruego que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, por favor. Y siendo que es un capítulo un poquito largo, voy a leer 2 versículos nada más y voy a ir orientándolos en algunas ideas que extraemos de ese capítulo. Capítulo 7, verso 13 y 14, dice el escritor: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por tu presencia en nuestras vidas, y aún, Señor, en medio de este mundo que todavía estás tratando de alcanzar con el Evangelio. Ayúdanos a entender tu consejo, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de hoy es Viendo a Dios obrando. Y hemos dicho que el escritor, en líneas generales, ventila su postura pesimista acerca de la sociedad humana, donde las instituciones en general están, o él las veía, totalmente corrompidas. Había un cáncer que iba minando las estructuras, y por supuesto la gente que vive en esa sociedad está sufriendo las consecuencias. Y podemos hacer nexos con la sociedad de hoy, porque esto es un patrón que se ha visto o se ve a través de toda la historia de la humanidad. Y en este siglo en el que estamos viviendo nosotros, que es muy, en fin, estamos en la primera década, ya casi terminando la segunda, tenemos una cantidad de cosas o desajustes que en un sentido nos damos cuenta que no hay mucha diferencia en la sociedad de hoy con la sociedad que describe el escritor sagrado. El hombre, intentó y todavía hoy sigue intentando levantar una sociedad ideal, la sociedad perfecta. Y se hace una serie de ajustes, se cambian los valores, se trata de tener una actitud más integral, más abierta, de tolerancia y de respeto, que no digo que está mal eso. El problema está que todo eso se quiere lograr, y vuelvo a repetir, insisto en este punto, construir la sociedad o el mundo ideal, pero sin Dios. Y ahí es donde radica el gran problema de este mundo. Y aunque muchos digan lo contrario, porque hoy se levantan voces en contra de lo que voy a decir, el problema que enfrenta la sociedad humana no es la religión o las religiones. El problema es el hombre mismo. Y esto es importante que lo entendamos, porque en definitiva, cuando analizamos la historia desde el punto de vista de las Escrituras, y en un sentido, si miramos la historia como ciencia, ¿no es cierto?, como estudio del desarrollo de la humanidad, el virus que infecta todo no son las instituciones, somos nosotros, somos los seres humanos, debido a que la naturaleza del ser humano viene fallada. Y insisto, este es algo que no es popular, este dicho o esta narrativa, porque muchos hoy se vuelcan a una mentalidad progresista, liberal, donde tenemos esta actitud romántica de ver al hombre como algo bueno, algo que vale la pena. Y realmente las Escrituras nos plantea un cuadro completamente distinto, que el hombre no es tan bueno como la gente piensa, sino que el hombre es un caso serio, el hombre está fallado. Así que tengamos en cuenta que no es la religión entonces la que inventó al hombre, sino que el hombre es el génesis de las religiones o las creencias. Y las instituciones
que hay en la sociedad humana y lógicamente las instituciones han ido cambiando según la sociedad a la que pertenecemos y la época en que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, dichas instituciones, cualquiera sea y en la etapa que corresponda, otra vez no fueron el génesis del ser humano, sino al revés. El hombre es el que estableció instituciones para organizar esa sociedad, ese experimento social que inició allá cuando escapó a la voluntad de Dios en el huerto del Edén. Y bueno, ha construido, ha sido el propio arquitecto de esta sociedad que francamente no está funcionando. Entonces, notamos que el escritor de Eclesiastés, y esto es más o menos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta que era un estudiante de la sociedad humana. Era un hombre que observaba con mucho detenimiento y consideró con sabiduría, se dio a estudiar la sociedad humana. Era un agudo observador de la sociedad de su tiempo. Y entonces por eso es que tenemos estas descripciones tan interesantes que nos hace este señor. Así que es un crítico, podríamos decir en términos actuales, que utilizó o aplicó una actitud muy objetiva al describir la sociedad de su tiempo, la sociedad de los hombres. Y no se dejó llevar, eso es algo que encontré también. En la lectura varias veces de este libro, no encontramos que se dejó llevar por emocionalismos y simpatías hacia cierto sector de la sociedad. Porque a veces nosotros cuando describimos la sociedad decimos ellos menos yo y mi familia. Usualmente, por ejemplo, hoy déjenme dar un ejemplo, ¿no? Cuando la escuela llama a un hijo a la disciplina, los padres van corriendo y dicen, ¿cómo puede ser? Mi hijo es un santo. Todos nuestros hijos son buenos, todos son santos. Si los caza la policía, ni hablemos, ¿no? Se arma la de San Quintín porque estimamos que nuestros hijos son los mejores hijos del mundo. Bueno, hasta que nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿saben qué? Tenemos metido a su hijo en el calabozo. Entonces, eso quiere decir que no es tan bueno, dejando de lado algunos abusos de autoridad, que eso es otro tema aparte, ¿no es cierto? Nosotros no somos tan buenos como pensamos. Y el escritor entonces no está tratando de decir, bueno, la sociedad, menos mal que yo y mi familia no seguimos a la sociedad, pero él lo que hace es hacer un planteamiento global. Toda la gente, sin excepción, están descritas como en serios problemas. Así que me gusta porque entonces es un crítico que utilizó la mayor de la objetividad cuando está describiendo la sociedad y me sirve eso como información entonces para comparar nuestra sociedad y cómo vive con lo que este señor o las estimaciones que hacía este caballero. Así que recordemos esto, no se dejó llevar por esos romanticismos o esas actitudes, esas creencias, esas ideas de que el hombre es tan bueno, tan lindo. Lo describe crudamente y sin ningún tipo de influencia religiosa o política o ideológica, sino que dice las cosas tal cual son. No lo influyen las probablemente, no sé, estábamos hablando el otro día en el capítulo 5, cómo nos orienta, cómo tenemos que adorar a Dios, cómo tenemos que ofrecer ofrendas, pero notamos que al describir la sociedad no es influenciado por lo que él cree acerca de Dios. Porque a veces podemos terminar haciendo una distinción entre la sociedad y nosotros los que somos de la iglesia o el pueblo de Dios. Él simplemente describe a todos los seres humanos, tal cual son. En este pasaje bíblico tenemos un enfoque que yo lo veo un poco más íntimo y quiero que vean un par de cosas. Desde los versos 1 al 12, miren ahí sus Biblias, hay una serie de sugerencias o de dichos proverbiales, si les gusta más eso, que están diagramados o están formados o hilvanados con una fórmula gramática que es mejor es que. Miren ustedes allí, otra vez, verso 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Verso 3, mejor es el pesar que la risa. O sea, notamos va repitiendo en esos versículos, en varios de ellos, esta manera de hilvanar las ideas. Es decir, lo que el Señor está tratando de decir es, mejor es esto que aquello.
nos está llamando a hombres que están viviendo en una sociedad oscura, perniciosa, virósica. Lo que está diciendo es, hagamos las mejores elecciones. Mejor es hacer una cosa que la otra, pero nos invita entonces a reflexionar. No a seguir, como dice el apóstol San Pablo en Efesios, que la sociedad se mueve siguiendo la corriente de este mundo según el príncipe de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Él quiere que, en definitiva, los que está aconsejando acá, está diciendo, siéntense un poquito a pensar y no actúen como el grueso de la sociedad. No hay necesidad de actuar como los demás. Tenemos que tener valores diferentes. No me voy a concentrar ahora mucho en eso, ustedes lo pueden estudiar después bien en casa. Quiero ir al corazón del asunto, pero rápidamente paso revista a un par de puntos. En el verso 1 al 2 se trata, fíjense ustedes, con la muerte y la diversión. Hay un contraste también entre la sabiduría, esto les doy para orientación, ¿no? Para que hagan la exégesis después. La sabiduría, un contraste entre la sabiduría y la necedad. Y en medio de este mundo tan estropeado, el hombre debe procurar entonces las mejores decisiones. Por ejemplo, verso 1 dice, mirar la reputación de uno, cuidar su testimonio, diríamos hoy, ¿no? Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. El que nace no tiene información, es una carpeta en blanco que no tiene experiencias. Es al final del camino cuando nosotros o los demás pueden decir esta persona fue esto o aquello. Y entonces lo que este hombre está diciendo es mejor eso, ¿no es cierto?, que al final se pueda dar algún tipo de testimonio a nuestro favor, o a lo mejor, como hace este hombre, ser un testimonio en contra. Depende cómo hayamos vivido en este mundo y en la sociedad humana. Versos 2 al 8, reflexionar más en la vida que en la diversión. Algo que a la sociedad de hoy no le entra. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón, etc. Miren, el otro día estuvimos en un velorio. El fin de semana partió un hermano nuestro a la presencia del Señor. Y cuando íbamos hacia el cementerio, cuando estábamos ya entrando, me cae la ficha que ese era el último viaje del cuerpo de este querido hermano. Así se terminó todo. Su cuerpo iba a ser depositado en la tierra. Y así va a ser conmigo también. A nadie le gusta hablar de esto. Pero el hecho de ir atrás de la caravana siguiendo a los que llevaban ese cuerpo a ser depositado en la tierra, nos estaba hablando en silencio diciendo, tú eres el próximo. Puede ser el año que viene o dentro de 30 años, 40, yo no lo sé. Pero toda esa caravana íbamos al lugar donde un día vamos a descansar todos nosotros. La realidad de la muerte no la podemos escapar. Es más, si no somos creyentes, la realidad del destino eterno no la podemos escapar. Este hombre lo que está diciendo es, piensa bien, porque la risa y la diversión, que es lo que hoy día tiene atontada a la gente, lo que hace es distraernos de la realidad. Es una especie de narcótico porque nos sentimos bien y lo queremos a cada instante, pero no nos ayuda a pensar las enormes necesidades que tenemos cuando se trata de Dios y nuestra vida eterna. La muerte, la casa del luto nos pone a pensar, ¿seré yo el próximo? ¿A dónde voy a ir a parar cuando deje este mundo? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿En qué condición está mi alma? Cuando estamos en la diversión y en la fiesta, ninguno de esos pensamientos viene a nuestra mente. Y claro, este hombre probó las dos cosas, ya lo hemos visto. Los invito al canal para que revisen las predicaciones. Hemos estado mirando que el escritor saboreó lo que es la sabiduría y también la diversión. Y encontró en su experiencia que la diversión es pura vanidad. No quiere decir que la sabiduría en extremo también es vanidad. Todo es vanidad, dice en el libro. Pero encontró que es más prudente ser
ser un sabio que un necio que lo único que piensa o lo único que ve como partido en la vida es divertirse todo el tiempo. No dice que no se diviertan, la Biblia nunca tiene restricciones en cuanto a la diversión. Es el tipo de diversiones que hacemos y qué es lo que nos motiva. En definitiva, eso ustedes después lo pueden analizar. Al final, encontramos al escritor cruzando los umbrales de, en fin, podemos decir los morales de la ética, los tabúes morales de la sociedad. En el verso 25 al 28, y acá voy a aclarar un par de cosas, pero dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Escuchen esto ahora, Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Y luego dice, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. ¿Qué es? Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Impresionante, las palabras de este caballero. Se le ha torcido este pasaje y se han sacado conclusiones un poco extremas. Pero noten ustedes que para entender acá verso 28, noten que dice la mujer entre todas estas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos han interpretado que el escritor está haciendo una especie de discriminación entre los hombres y las mujeres y que estima que la mujer es peor que el hombre. Que entre todos los hombres se encuentra a lo mejor alguno. Las mujeres son todos unos demonios. Pero eso no es lo que está diciendo el escritor acá. Bajo ningún punto de vista este hombre está poniendo a todas las mujeres en ese cuadro patético de oportunistas y destructivas. Y cuidado, hay religiones que estiman que el problema de todo este mundo la culpa es de la mujer. Incluso han habido en el pasado cristianos que también han pensado que las mujeres son las responsables de todo el drama de la humanidad porque Eva fue la que tentó a Adán y ella es la que tiene la culpa de habernos tirado a todos abajo en el hoyo. Bueno, no, eso bíblicamente es totalmente incorrecto, es una conclusión infundada. Noten ustedes, ahora les voy a mostrar con la Biblia, miren su Biblia un momentito, en el verso 28, que este hombre va a utilizar una partícula demostrativa que muchos de los comentaristas pasan por alto. Y en esto me fui al original, al hebreo. Noten ustedes que dice, verso 28, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Acá tenemos que hacernos una pregunta de tipo, exegético. Cuando usa esa partícula demostrativa ¿a quién se refiere? Esta partícula en gramática demanda un antecedente. Y entonces, cuando dice estas, ¿quiénes son estas? Y bueno, tenemos que irnos al versículo 26, donde describe, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Se está refiriendo a un tipo de mujer dentro de la sociedad que es la oportunista, la cazadora, la que trata de sacar ventaja del sexo opuesto o como quieran ponérselo, pero es esta persona que tiene esa actitud de querer ver cómo le saca punta a las circunstancias y engancha a los hombres en este caso, y ya sea por la prostitución, el coqueteo, el erotismo, yo qué sé, entonces hace que este hombre caiga presa. Y el gran problema es que esto se termina en destrucción, es un lazo, es una trampa, el hombre cae como un chorlito, y bueno, termina destruyendo hogares, la vida de la persona. Déjeme hacer un paréntesis acá, porque hoy vivimos en una sociedad, a mi juicio, altamente erotizada. A buenas palabras, buenos entendedores. Yo creo que entendemos todos a dónde voy, ¿no? Usted prende la televisión y tenemos toda esta... no encuentro un programa de televisión donde se explote la hipersexualidad.
el desenfreno, el adulterio, la fornicación y qué sé yo, todo tipo de experimentos raros que se dan en la actualidad. La forma de vestirse, las mujeres en sociedad, las modas son tendenciosas. Usted ve ahora a veces en el diario las noches de gala y las mujeres ya no se visten. Yo no sé francamente si eso le llaman vestirse, porque tienen unos escotes tremendos y todo el mundo aplaude eso. La forma de bailar, nuestros bailes latinos, especialmente en las regiones del Caribe, son cadenciosos, seductivos. Y me llama la atención porque muchas veces el movimiento feminista de hoy dicen que quieren terminar con la objetivización de la mujer. No me digas. ¿Cómo es ese lenguaje de dos puntas que se lucha para que se deje de objetivizar la mujer y la mujer se vende por precio? Y no estoy diciendo la prostitución de calle, pero cuando venden su dignidad de mujer, cuando venden su feminidad por dinero, se hacen espectáculo. Hoy, mis queridos, cuando abrimos el Facebook, vemos cómo salen las propagandas y tenemos los selfies, le llaman, que se paran. Estamos pero enloquecidos con esto, las señoras o señoritas, porque ahora hasta las casadas, se paran delante del espejo y se sacan la foto. El selfie, y luego lo meten en el Facebook o en alguna de estas, no sé cuántas medios hay, y lo que hacen es exponerse a toda la humanidad, porque eso da vuelta ahora a los medios de comunicación y todo el mundo está mirando a nuestra hija, nuestra madre, nuestra tía, nuestra abuela, qué sé yo. Ahora nadie tiene dos dedos de frente, Esa es una mujer que, nos dice este hombre, va a cazar el corazón de ciertas personas. Y lo que este hombre está diciendo es, al que Dios le agrada, le da la salida, ¿no es cierto? Pero usualmente los hombres caen. Antiguamente decían que las mujeres son el sexo débil. Bueno, depende quién lo defina eso. Porque los hombres siempre caemos en los coqueteos de mujeres que no tienen ningún sentido y lo que tratan es sacar ventaja de las cosas. Así que cuando vemos al escritor, no se está refiriendo a que todas las mujeres tienen esa actitud y que él veía. En el análisis de la sociedad, todas las mujeres eran demonios. Salían a cazar a los hombres. No, se está refiriendo a ciertas personas. Recuerden, él está describiendo una sociedad arruinada. Y ahora está dirigiendo la vista a este fenómeno, estas mujeres que están cazando a los hombres y llevándolos a la ruina. Déjenme hacer un paréntesis acá, mujeres. La Biblia nunca degrada a la mujer. Al contrario, la Biblia las dignifica. Y esto va para nosotros hombres también, porque a veces los hombres tratan a las mujeres en una forma indigna. Actos de violencia, de reprensión, podemos dañarlas con nuestra verborracia atrevida, insolente, hostil. Y en fin, podemos tratar a la mujer como un ciudadano de segunda clase, incluso dentro del pueblo de Dios. Cuidado con eso. La Biblia nos manda entonces a tener respeto por esta persona que es un coigual con nosotros. Así que la Biblia nunca degrada a la mujer, al contrario, la elogia. Es más, la Biblia elogia las virtudes. Nos habla el mismo escritor de la mujer virtuosa. Esta no es una mujer virtuosa. La única virtud que tiene es arruinarle la vida a otros individuos. Pero la Biblia lo que hace es exaltar el carácter de una mujer que realmente se conduce o se comporta en una forma digna. Lo que entonces hace la Biblia sí es censurar a aquella mujer que actúa en una forma destructiva por asuntos personales. La mujer fue creada para ser ayuda idónea. No subestime el lugar que Dios le ha dado, señora. Es un alto honor el que le dio Dios. Lo que pasa es que la sociedad hoy estima este concepto como que la mujer es un ciudadano de segunda clase. Que cuando se habla de la mujer ser ayuda del hombre, quiere decir que es la esclava o el lacayo. No. Eso sucedió después de la caída, ese concepto.
pero antes de la caída es un corregente con el hombre. Es junto con el hombre van a sojuzgar la tierra, junto con el hombre van a dirigir la creación, la van a administrar. Fue la caída lo que trajo el desajuste, el desbalance en el orden social. Pero antes de la caída el hombre y la mujer son iguales los dos. Y la mujer asiste, ayuda al hombre. Ninguna criatura puede ayudar al hombre. Y no solamente eso, pero ¿sabe una cosa? Cuando dice que es ayuda idónea, lo dice porque el hombre sin esa ayuda no funciona como corresponde, no sirve para nada. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Traten de verse como Dios las diseñó a ustedes. Son una pieza clave para que el mundo y la sociedad funcione. Sin ustedes, nosotros no existiríamos. Yo no sé que alguien haya nacido de una silla o de una mesa. Yo nací de una señora. ¿Ustedes de dónde nacieron? ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios hizo a la mujer para que los hombres vengan, al fin de cuentas, por generación, a este mundo. Luego, cómo vive el hombre en cuanto a Dios se refiere, esa es otra historia aparte. Pero Dios diseñó a la mujer para perpetuar la raza humana. Así que la mujer fue hecha para ayudar al hombre. Lamentablemente, Eva metió la pata. Ella lo que hizo fue, en lugar de ser ayuda idónea del hombre, terminó siendo la ayuda idónea del diablo. Y terminó entonces haciendo un desbarajuste en los principios. Ahora bien, uno puede pensar, volviendo un poquito para atrás en el capítulo 7, uno puede concluir entonces que el autor está dando más crédito, como dije antes, al hombre que a la mujer. Pero no es el caso, fíjense en el contrario, en el versículo 20 del capítulo 7, dice, porque esto es necesario probarlo con la escritura, no con simple retórica, dice verso 20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Toma nota de eso. Y en el verso 29, mira lo que dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, atenti con esa palabra hombre. Porque uno puede decir, bueno, está haciendo una distinción entre el hombre y la mujer, volviendo para atrás a que las mujeres son todas unas pillas que van con la idea de reventar a todos los hombres, pasamos a ser las víctimas del cuadro, y los hombres, bueno, ¿qué va a hacer? No nos queda otra. No, lo que está diciendo acá es que todos, la raza humana está en esta condición. Acá la palabra hombre, en la Biblia, en los dos versículos, en hebreo es la palabra Adam. La palabra hombre en cuanto a género se refiere en hebreo es Ish, y la mujer es Isha. Pero cuando se hace referencia a la raza humana, a todos, hombres y mujeres, se utiliza la palabra Adam. O sea que cuando nosotros miramos acá en el versículo 20, no hay Adam justo en la tierra, está hablando de el hombre raza. Está hablando de hombres y de mujeres. Así que no está haciendo una distinción de que uno es mejor que el otro. Dice, todos los seres humanos, no ha encontrado uno que haga el bien y nunca peque. Y luego, más adelante, dice que ese ser humano, dice, buscaron muchas prevaricaciones. Así que el escritor describe a la raza y nos dice a lo menos dos cositas. Uno, que tenemos una inclinación natural a pecar. Estamos atados a nuestra naturaleza. No existe eso de que el hombre es bueno por naturaleza y que, bueno, a veces metemos la pata. No, señor, por naturaleza. Y la historia nos habla a nosotros claramente que el hombre hace de continuo el mal. Y eso es lo que veía el escritor. O sea que no es una opinión solamente de aquel hombre, sino que la historia corrobora lo que este hombre había podido descubrir en la sociedad. Y luego dice que está buscando constantemente la perversión. Ahí en el verso 29 noten que dice muchas. Está hablando que no es un accidente de vez en cuando, sino que hay una actitud o una inclinación a pervertir las cosas. Y perversión acá es una palabra muy interesante porque quiere decir en hebreo, se habla de fechorías, de invenciones.
O sea que el ser humano, fuera del huerto del Edén, pensando que iba a construir esta sociedad perfecta, descalificando a Dios de la ecuación, que iba a construir ese mundo ideal, pero resulta que el hombre lo que hace es inventarse cómo pecar, cómo hacer fechorías, cómo desobedecer a Dios, ir en contra de su voluntad. Hermano querido, por eso es que la sociedad hoy, en cuanto a moralidad se refiere, que lo que hablábamos en la escuela dominical, se ha ido para cualquier lado. No tenemos parámetros, todo vale, todo es lícito en la actualidad. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo, lo que dice este señor, que estamos todos bajo pecado, cuando nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en el capítulo 3. Y si ustedes se van al verso 10, Pablo, después de hacer sentencia de todos los hombres, en el verso 9 dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Pablo también, un observador, ahora dirigido por el Espíritu de Dios, hace una descripción antropológica de la naturaleza humana y no encuentra entre los judíos y entre los gentiles, y él se incluye en el asunto como judío y fariseo, ahora cristiano, está incluyéndose en la lista y dice, no hay una sola persona, no solamente en los tiempos de Pablo, pero en la historia de la humanidad, un solo individuo que sea justo y que busque a Dios. Una humanidad fracasada. Nosotros vemos entonces que la Escritura es consecuente. En el Antiguo Testamento, la observación de este Señor encontró una sociedad, una humanidad fracasada, que no busca a Dios, hundida en pecado. El apóstol Pablo, siglos después, llega exactamente a la misma conclusión al observar la sociedad. Vuelvo a repetir ahora con una postura o una óptica un poquito más teológica que la del escritor de Eclesiastés. Lo que llama poderosamente la atención acá es que, aunque este señor definitivamente ve la sociedad con una óptica pesimista y que ve la conducta de la sociedad, la conducta como algo reprensible, algo totalmente censurable, ahora lo que hace es hacernos un llamado a poner los ojos ya no en la sociedad corrupta y arruinada y corrompida, sino que nos dice que pongamos los ojos en la obra de Dios en medio de esa sociedad. Y esto es lo que a mí me llamó poderosamente la atención. Otra vez, si perdemos de vista el cuadro, no llegamos a sopesar la importancia de las palabras del escritor de Eclesiastés. Viene desde el capítulo 1 diciendo que todo es vanidad, de todo lo que se hace debajo del cielo. Describió en el orden forense cómo hay corrupción de la justicia. En la política, en la sociedad, hay opresión. O sea, ve una sociedad negra, oscura, corrompida. Es decir, el experimento social del ser humano que se arrancó en el huerto del Edén diciendo yo voy a seguir una alternativa en lugar de la voluntad de Dios. Y empezó a construir esta sociedad humana a su antojo. Este hombre nos describe esa sociedad, pero entonces ahora nos dice, frena un momento, ahora quiero que dejes de mirar esa sociedad y quiero que veas la obra de Dios. Versículo 13 dice, mira la obra de Dios, mira la obra del Señor. Es curioso que nos lo diga alguien que está mirando todo lo que se hace mal debajo del sol, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos estuvo diciendo desde el principio del libro. Y que este hombre que tiene una óptica totalmente pesimista de la sociedad humana, nos diga ahora, deja de mirar la sociedad que estoy mirando y que te estoy describiendo, mira la obra de Dios. Así que no desestimes la importancia de esa frase a la luz del contexto. O sea que lo que este hombre nos muestra, y a la conclusión a la que llegamos, que en medio de esta oscuridad grotesca que existe en el mundo, que a veces nosotros miramos las noticias hoy en el siglo XXI y vemos que todo se va a la zanja. Vemos las políticas en nuestro continente, desde aquí para abajo, y vemos que está todo dado vuelta. El índice, el nivel de corrupción es sorprendente. Estamos viendo gente que está yendo a la cárcel y otros que deberían estar hace tiempo en la cárcel y todavía están sueltos, y algunos, bueno, los descarados postulan para puestos públicos. Esto es algo que yo no lo entiendo, francamente. La justicia en nuestro continente es un desastre, cualquier cosa.
Los principios morales, las barreras, las barandas morales se han corrido, se ha expandido el límite geográfico de la moralidad de la gente. Ya no tenemos moralidad. En fin, las instituciones se vienen abajo, la sociedad está totalmente corrompida. Y saben una cosa, en medio de todo ese cuadro parece como que Dios nos ha abandonado. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo es posible que no vemos un freno a todo lo que se está haciendo mal? Bueno, este hombre nos lleva a pensar de que Dios no se hizo la valija y se fue de este plano de existencia. Dios está presente y está muy activo. Lo que tenemos que hacer es ajustar nuestro lente para poder mirar la obra de Dios en medio de ese mundo oscuro y caído. En otras palabras, hermano querido, lo sorprendente de todo esto es que prácticamente la humanidad abandonó a su Creador, abandonó al Dios que los hizo a imagen y semejanza suya. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca nos abandonó a nosotros. Tenía todo el derecho de hacerlo, No estaba obligado moralmente con nosotros. Nosotros estábamos ligados moralmente a Él, obligados a nuestro Creador. Pero le dimos la espalda. Dijimos, Señor, no me interesas. Yo quiero construirme mi futuro, mi sociedad ideal. Y eso es lo que estamos haciendo desde el principio de la creación, después de la caída. Y así nos están yendo las cosas. Pero Dios bien podría haber cerrado todo el asunto, terminar con toda la creación o dejarnos a el destino nuestro de autodestrucción. Pero sin embargo decidió continuar su plan, continuar su obra. Dios obrando en medio de este mundo, de este experimento social humano, de este intento fallido por parte de los hombres que han desplazado a Dios. Dios todavía no nos abandonó, sino que está trabajando con nosotros. Y cuando dice en la segunda parte del verso 13, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? No hace a Dios responsable de los desastres que hemos hecho nosotros. Lo que está diciendo es Dios está en control. Si el mundo está torcido es porque nosotros lo torcimos. Pero entonces Dios, lo que está haciendo en medio de ese mundo, nadie lo puede cambiar. Lo que Dios ha torcido quiere decir lo que Dios ha permitido. Fíjate en el verso 14. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, escucha, ¿quién hizo tanto lo uno como lo otro? Es Dios. Yo sé que esto fomenta preguntas que demandan una respuesta, pero en definitiva lo que el escritor, por eso tenemos que ver los dos versículos, especialmente la segunda parte del verso 13 con el verso 14. Y lo que nos está diciendo este hombre entonces es que todo lo que está bien y está mal en este mundo, Dios está en control. Y lo que Dios está determinando, el hombre no lo puede cambiar. El hombre no tiene potestad sobre Dios y sus propósitos. Dios es parte de sus mejor dicho, el hombre y todo lo que hace es parte de los planes y los propósitos de nuestro soberano y bendito Dios. Y entonces el Señor menciona o llega a lo menos o nos lleva de la mano a tres conclusiones interesantes. Número uno, que cuando dice allí en los versos 13 y 14, los dos versículos, nos está diciendo que Dios está activo en medio de este caos. Dios no se desentendió de su creación. Es cierto que hay problemas. Este hombre nos describe una sociedad en problemas, una humanidad fracasada. Y nosotros somos testigos de que nuestra sociedad está yendo muy mal. Pero dice que que Dios no nos ha abandonado. Por eso dice allí, mira la obra de Dios. O sea que cuando dice la obra de Dios, implica que Dios está trabajando, aún en medio de todo este estado caótico de cosas. Y ¿sabes una cosa? Déjame decirte algo pastoral acá. No te desanimes cuando estás por problemas o cuando levantas los ojos y ves que todo el mundo parece que se te hunde debajo de los pies. Dios está en control. La segunda cosa es que Dios lleva adelante, y cuando digo adelante es lleva a cumplimiento su propósito. Ahora, si el hombre está intentando establecer sus propios planes, esto no frustra bajo ningún punto de vista los propósitos que Dios tiene determinado. Ni siquiera los demonios pueden frustrar la obra de Dios.
Tal es así que en el libro de Apocalipsis, cuando tú lo lees, te das cuenta que Dios ya tiene todo el asunto diagramado. Incluso estas fuerzas del Averno no pueden operar libremente si Dios no les permite su actuación en la escena mundial. Y esto otra vez es un ejemplo tremendo. Hoy estamos a veces desesperados porque pensamos que los demonios están atrás nuestro, haciéndonos la vida amarga, imposible, y que tenemos que hacer una serie de exorcismos y cosas raras porque la verdad nos tienen agarrados por el cuello. Pero ¿no te das cuenta que tienes a un Hércules al lado tuyo, que es nuestro bendito Dios? Y que Él tiene el control de todas las cosas. Y la evidencia más elocuente de que Él está en control es que cuando el Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio terrenal, los demonios huían. Porque se había manifestado el juez, el Dios del cosmos y de toda criatura. Y no tenían ninguna alternativa de secuestrar lo que es suyo. Número 3. Si ponemos debida atención, se puede apreciar la providencia divina en acción. Cuando este hombre otra vez nos muestra este cuadro oscuro en la sociedad y nos dice en medio de eso, mira la obra de Dios, tenemos que ajustar nuestro lente. El problema es que estamos distraídos con la negrura del mundo. Estamos poniendo los ojos en el lugar equivocado. Dejamos que las tempestades de la historia nos amenacen con destrucción y perdemos de vista que Dios está en control. Y que si nosotros ajustamos nuestro lente espiritual, vamos a observar los dígitos de Dios dirigiendo los acontecimientos y vamos a ver el cuidado providencial de Dios, soberano de Dios, sobre todas las situaciones que suceden en este mundo. Incluso aquellos cuadros que nos parecen oscuros. Otra vez, verso 14, dice, en la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Este hombre nos está llamando a conciencia. Dios tiene las riendas de la historia y la humanidad, no el hombre que se rebeló contra Dios. Acompáñame un segundito mis últimos argumentos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Para hacer la síntesis, hay un señor acá que nos dice en el verso 5, hacía 38 años que estaba enfermo. Hay un estanque, una pileta ahí en Bethesda. Y se contaba que bajaba de vez en cuando, parece un ser celestial, tocaba el agua. Y entonces quienes se tiraron primero al charquito recibían la sanidad, la restauración o algo por el estilo. Eso era lo que se creía en ese entonces, y entonces sucedía. Y resulta que había un señor que no podía moverse, lisiado completamente, 38 años, imagínense, esperando que se agite el agua. Un cuadro tristísimo. Nadie le dio una mano jamás. Pienso que o bien no tenía familia, o la familia le importaba un pepino lo que pasaba con este señor. Lo vemos que es un paria social, un pobre hombre que está tirado allí, y el único que detectó la miseria de este individuo es Jesucristo. Está mirando la situación, y en el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Nadie le preguntó jamás en 38 años eso. Nadie se preocupó en 38 años por decirle, yo te cargo. Los otros enfermos, obviamente, la enfermedad es algo que nos mueve al egoísmo, ¿no? Si se está ofreciendo una píldora para matar el cáncer y hay 5 enfermos cancerosos, todos van a querer tomarse la píldora. Es la única chance que tenemos de sobrevivir. Así que nos matamos por agarrar la píldora. Lo amasijamos al médico también. Pero la píldora me la quiero tomar yo. Decir, no, mire, ¿sabe qué? Yo paso, mejor dénsela al otro que está al lado mío. Puede ser que hayan casos extraordinarios. Bueno, aquí había una píldora y nadie quería perderse la oportunidad de tirarse en el agua. Y el Señor tomó nota de eso. ¿Y los escribas y los fariseos, los expertos en Biblia, dónde estaban cuando veían este cuadro? Simplemente, pienso yo, pasaban de largo.
Pero entonces dice en el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira el cuadro, imagínate esto. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y toma nota, no es que tenía que ir al otro domingo a la iglesia para que vuelvan a hacer la oración y a imponerle la mano. Hoy te sanaste un poco, pero ven la próxima vez con tu ofrenda, eso sí, trae tu ofrenda, y entonces vamos a seguir la terapia. Y entonces viene el domingo, el otro enfermo otra vez, y entonces dice, bueno, vamos a orar, y le pone la mano, el aceite de cocina y qué sé yo, y ahí le hacen todo el grupo. Venga la próxima, ya se está sanando, venga con la ofrenda, y esperamos la tercera semana y mientras lo van desvalijando al pobre individuo. ¿Te das cuenta cómo funciona el poder de Dios? Dice acá, levántate, toma tu lecho. El hombre que no tenía piernas, que se levante y que él mismo agarre su lecho, que no pida ayuda, dice, y anda, camina, ve y entra al mundo y a la sociedad. Y al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Tú dirás, pero ¿y por qué nos dice esto? ¿Qué tiene que ver esto con Eclesiastés? Bueno, toma nota de lo que te voy a decir. El mismo mundo que describe el de Eclesiastés es el mundo que estamos mirando en esta escena. Una sociedad oscura, espiritualmente tóxica, donde hay una persona con necesidad y nadie responde, tirado al costado del camino. A nadie le importa. Probablemente ni siquiera a sus familiares, vuelvo a repetir, acá especulo porque a lo mejor no tenía a nadie el Señor. Ni un amigo, nadie, nada. Y entonces los que sufrían con él, los que estaban en la misma miseria, tampoco se interesaban por él. Porque vuelvo a repetir, el dolor nos lleva muchas veces a pensar en nosotros y no en el otro. Como el Señor lo restauró, se levantó entonces el clero a juzgar al Señor diciendo, momentito, este tipo lo que hace es echar por tierra nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestra idiosincrasia, y lo acusan de delito y lo quieren matar inclusive al Señor Jesucristo. Eventualmente tuvo que zafar de la persecución de estos individuos. Jesús odiado, Jesús perseguido, Jesús despreciado por el hecho de ser la única persona que a este hombre tirado al costado del camino estuvo implorando el momento después de 38 años de poder llegar a ese estanque para ser restaurados. Y solamente él fue el que se interesó en un día de reposo. Y entonces el Señor le va a responder a estas personas que lo juzgaban en el versículo 17, diciendo, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. En un mundo oscuro, insensible, arruinado, donde todos los hombres son pecadores, donde vemos que el hombre tomó el control de esta humanidad y que a veces pensamos que Dios es insensible y abandonó a los hombres como este señor, 38 años tirado allí y sin que nadie pueda empujarlo a esa fuente. Y en medio de todo ese cuadro dice el Señor, mi Padre trabaja, no ha dejado de actuar, 38 años, pero no abandonó a ese hombre. Dios nunca abandonó este mundo. Aquí estoy, el Dios encarnado, en medio de todo ese cuadro. Y yo, el Dios encarnado, he visto, ustedes pasaron de largo, pero yo he visto a este hombre y yo restauro a este hombre. Si nosotros ponemos atención, podemos ver la obra de Dios en medio de este mundo. Y Dios está actuando. Y Jesús lo que estaba mostrándole a estos hombres es, Dios actúa. Ese día que ustedes se quedan quietos y no hacen nada, mi Padre trabaja. Y yo trabajo también. Y el escritor de Eclesiastés dice, mira la obra de Dios. Cierto que vamos a mirar oscuridad, penumbras espirituales, egoísmos, miseria. Vemos que esta humanidad es un desastre, es un experimento fracasado.
Pero aún y con todo eso, Dios se manifestó en medio de este mundo, en la persona de Cristo Jesús, y caminó con nosotros. Y Él fue el que detectó, miró nuestra miseria, nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestra enfermedad del alma. Y esa sociedad le importó un comino tu enfermedad y tu miseria. Tú eres una estadística más que fuiste estirado al costado del camino. Y nadie se preocupó en ver cómo puedes salvarte de esa condición. Pero el Señor te miró y trabajó para salvarnos. Y lo sigue haciendo. Hermanos queridos, vivimos en un mundo oscuro, en un mundo donde todos somos pecadores. Pero Dios no nos ha abandonado. Y a Él sea la gloria y la honra, porque estamos en sus ojos. Y en esta hora, si tú no has sido tocado por el Señor, si sus manos no te han sacado de esas penumbras y quieres que te lleve al estanque de su gracia preciosa, síguelo, acepta su salvación. El Señor nos dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y por el poder del Señor es que somos levantados. Qué tremendo el escritor de Eclesiastés, invitándonos entonces a mirar la obra de Dios en medio de la oscuridad. Y ese es el consejo de esta mañana. Vas a salir de este lugar, de los cánticos, del amén, y vas a entrar entonces en una sociedad que el escritor de Eclesiastés bien ha descrito. Pero en medio de esa sociedad, Dios sigue activo y está y quiere trabajar con tu vida. No te desanimes. Mira la obra de Dios y la vas a ver en la persona de Cristo, que dio su vida por ti y que hoy quiere llevarte de la mano en medio de esta sociedad fracasada para hacer una nueva sociedad, que es la iglesia, que es una iglesia o una sociedad triunfante y que le llevará gloria y honra para siempre jamás. Ojalá que tomes nota del consejo de esta mañana. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque no nos has abandonado. Nosotros sí lo hicimos. Te dimos la espalda y hoy la sociedad sigue haciendo eso. Se nos dio una alternativa en el huerto del Edén y el hombre la escogió. Y ahora pensamos que podemos construir un mundo ideal prescindiendo de ti. Y es inútil, Señor. La historia y la sociedad en que vivimos nos da evidencia que sin ti nada funciona. Gracias por Jesucristo. Es el Dios entre nosotros. Gracias por tu salvación, oh Señor, y gracias por llevarnos de la mano después de darnos la sanidad espiritual para caminar contigo, Señor, hacia la patria celestial. Ayúdanos mientras tanto, porque te lo pedimos, oh bendito Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.